6 de la mañana en punto, amigos de Televicentro. Aquí estamos desde el foro principal de la ciudad de Quito para brindarles los hechos acaecidos en las últimas horas. Mi Ali querida, un día distinto, buenos días. Robert, Mauri, amigos televidentes, muy buenos días. En este día martes sí se ve mucho más normal la ciudad. Va con harto tráfico, ya los colegios entraron nuevamente a clases, universidades igual. La ciudad toma ya el pulso normal, normal es la verdad. Bueno, esperemos que siga así durante toda la semana. Veamos cómo está la temperatura en la ciudad. Frío. Hace frío, 6 grados centígrados es la temperatura. A esta hora el sol saldrá, o ya salió, a las 5:56 de hoy día. Sensación térmica de 6 grados, tendremos un día entre nublado y sol, vientos de 3 kilómetros por hora, la humedad, por eso es del frío Ali, 90% de humedad. A propósito, el día más frío de esta semana será el viernes y el más caluroso será hoy, por si acaso. Dentro de lo frío será el más caluroso. Correr, condiciones difíciles para salir a correr, los que están haciendo evidentemente deporte. Estas son las condiciones que se tiene por 2 horas. El día está hermoso, dice, para salir a correr, mira tú. Así que vayan y salgan los que pueden hacer deporte. Las micropartículas de la polución está moderado. Eso es producto de tanta contaminación que tuvimos la semana anterior. La calidad del aire es aceptable, sin embargo, algunos contaminantes pueden significar un riesgo moderado. Así estamos iniciando en este día, martes, que las cosas sean realmente positivas, pongámosle toda la buena energía para tener horas llenas de trabajo, porque lo que más necesitamos ahora es trabajar, producir, para salir adelante como país. Así no hay que nada más. iniciamos. Bueno, vamos a iniciar. Les contamos que las reformas laborales y el veto al Código Orgánico Integral Penal serán enviados esta semana a la Asamblea Nacional. Así lo confirmó el presidente Lenín Moreno. Tras conocerse la derogatoria del decreto que pretendía la eliminación de los subsidios a los combustibles, el presidente Lenín Moreno se pronunció este lunes en cadena nacional. He firmado ya la derogatoria del decreto 883 y estamos listos para continuar el debate sobre uno nuevo, mejorado, tal como nos comprometimos. Aseguró que esta semana enviará a la Asamblea Nacional las reformas laborales, las cuales por las manifestaciones no llegaron al legislativo. Esta semana entregaremos a la Asamblea Nacional el proyecto para la reactivación productiva y el empleo y seguimos adelante. Moreno también sostuvo que a lo largo de estos 5 días enviará el veto total o parcial al COIP. También esta semana entregaré a la Asamblea el veto al Código Orgánico Integral Penal. Contiene muchos temas importantes y los equipos trabajan sin descanso, con énfasis en los asuntos de seguridad y lucha contra la corrupción. Informó Marilyn Jaramillo. Y el decreto ejecutivo 894, que deja sin efecto el polémico decreto 883, fue emitido este lunes por el presidente Lenín Moreno. Una vez el mencionado decreto sea publicado en el registro oficial, la gasolina extra Ecopaís y el diésel vuelven a los precios establecidos antes de la vigencia del decreto 883. Las estaciones de servicio deberán modificar nuevamente los precios de estos combustibles a partir de las 0 horas de este día martes. Si bien el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la CONAIE para que las protestas finalicen fue cerrado la noche del pasado 13 de octubre, no fue hasta este 14 de octubre en horas de la tarde que el decreto 894, mismo que deja sin efecto el decreto 883, fue firmado por el primer mandatario Lenín Moreno. El documento, que consta de 2 artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y una disposición final, señala que con su emisión se queda sin efecto el decreto ejecutivo 883. Sin embargo, en su artículo 2 continúa y se manifiesta: procédase de manera inmediata a la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios de combustibles, con enfoque integral, criterios de racionalización, focalización y sectorialización, que precautele que estos no se destinen al beneficio de personas de mayores recursos económicos ni a contrabandistas de combustibles. Mientras esto sucede, se aclara en su disposición transitoria que las gasolinas extra Ecopaís y diésel, hasta que se expide el nuevo decreto ejecutivo, vuelven a los precios establecidos antes de la vigencia del decreto 883. De esta manera, los precios en las estaciones de servicio se implementarán desde las 0 horas del día martes 15 de octubre. Informó Javier Rosero. Y a propósito de esta medida, Sofía Ventimilla está en la avenida Maldonado. Vamos a contarnos cómo está el tráfico a esta hora y hay mucha carga vehicular. Así que, Sofía, adelante por favor.
Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Qué bueno es ver a la capital otra vez con ese dinamismo que siempre tiene y bueno, de a poco, paulatinamente, como ya era usual en la capital, la avenida Maldonado y la calle Moras Pungo, uno de los sectores importantes del sur de la capital, donde está el sector del recreo, hay, como ustedes ven, poca carga vehicular. Sin embargo, hoy los niños retornan a clases, así que salgan con las debidas precauciones y a tiempo, porque seguramente en pocos minutos ya habrán grandes trancones en este lugar. Además, ya hay mucho bus de transporte público, también pueden ver los buses escolares y también todos los taxis que ya circulan por esta zona, las calzadas totalmente habilitadas. Si bien es cierto, quedan rezagos todavía en el pavimento, sin embargo, ya todo está limpio y los vehículos no tienen ningún inconveniente para poder transitar. Y ahora sí, también es importante ver los paneles, cómo amanecen varias de las gasolineras de este sector. Vemos cuál es el precio de la gasolina super por el galón, $3, la gasolina extra 1.85 y el diésel 1.03. Esos son los precios con los que amanece hoy la capital en varias de las gasolineras. Suponemos que paulatinamente muchas ya irán cambiando sus paneles, porque recordemos que a partir de hoy nuevamente los precios serán esos y no tras la derogatoria del decreto 883. Esa es la información hasta el momento. En cuanto al clima, bueno, totalmente despejada la capital, por tramos sí hay muchas nubes, sin embargo será un buen día, así que también salgan abrigados, pero seguramente al mediodía habrá un buen sol. Esa es la información, Roberto, ustedes continúan con más. Gracias, Sofía Intimilla. Y es que en horas de la noche este día lunes, la Agencia Nacional de Tránsito, mediante un comunicado, informó en estricta aplicación al decreto ejecutivo 894 que dejó sin efecto la eliminación del subsidio a los combustibles. Se deroga, amigos, también las resoluciones 77 a 81 respecto a las tarifas de transporte urbano. Mucha atención, intra e interprovincial. Esta decisión se formalizará hoy en una sesión extraordinaria del directorio, así que preste mucha atención, les estaremos comentando a lo largo de este día estas resoluciones. Miremos cómo está el tráfico en la ciudad de Quito. Miren ustedes, la avenida Occidental o la Mariscal Sucre, como de costumbre, mucho tráfico en el sur de la ciudad. Ahí estamos viendo también la Maldonado, que presenta carga fuerte. Esto es San Bartolo. La Maldonado, a lo largo del sur de la ciudad, presentan cargas importantes. Ahí vamos viendo, esta es en cambio, si usted puede ver, es el Tejar, la 24 de mayo, donde el pulso de la ciudad, en el comercio, en los mercados, siempre presenta fuerte. Vemos, este es el centro de la ciudad, ¿no? Aquí vemos el centro. Estas vías están en limpieza, se están arreglando, producto de las respectivas manifestaciones. La Occidental sigue con tráfico, Redondel Universitario, ahí vemos que a esta hora por los túneles también tiene un tráfico bastante fuerte. El resto, hacia el norte-centro de la ciudad, pues hay movimiento, pero la ciudad se mantiene con movilidad en buen estado. La Simón Bolívar, vemos que no tiene mayor problema a esta hora. Ya les iremos contando el resto de la ciudad cómo se está moviendo. Es día martes, pongámosle buena energía, buen ánimo para nuestras labores. Continuamos con más información. Tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno y el sector indígena, la CONAIE en rueda de prensa detalló los alcances de la negociación. Además, indicó que trabajan con la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para revisar la situación de las personas detenidas durante las jornadas de protestas. Misión cumplida, mi querido pueblo ecuatoriano. Así, Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, rindió cuentas del acuerdo alcanzado con el gobierno a los movimientos indígenas de la costa, sierra y Amazonía, que durante 11 días participaron en las protestas. En este marco, indicó que los efectos causados por la eliminación del subsidio a los combustibles extra y diésel deberían reverse lo más pronto. Si es la posibilidad, desde esta tarde o más tardar hasta mañana, tendrán que normalizarse todas las tarifas. La gasolina, diésel, ¿no? Los pasajes. Volvió a insistir en el pedido de renuncia de los titulares de las carteras de Estado, de Defensa y de Gobierno. Pedimos al señor presidente, sin miedo, que tiene que ir la señora Romo, la ministra del Gobierno, tiene que ir a la casa. Y el ministro de Defensa, señor Jarrín. Esto mientras que en torno a los detenidos registrados durante las jornadas de protestas, indicaron que ya se trabaja en ello. Estamos trabajando con la Fiscal General del Estado, con la Defensoría del Pueblo, con las Naciones Unidas. Hay un compromiso serio que todos los detenidos a nivel del país, sin excepción, serán liberados a nivel del país. Pero hay un proceso que tenemos que cumplir.
Otro, hemos pedido también y hemos presentado medidas para que no haya persecución política. La Organización de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal son veedores para que estos acuerdos se cumplan. Sin embargo, indicaron que estarán vigilantes. Ni un milímetro atrás, compañeras y compañeros. Finalmente, ante los daños e inconvenientes registrados en la capital, los dirigentes presentaron sus disculpas. Decirlo al pueblo de Quito, pedirle 1000 disculpas por todo lo que haya pasado. Pero esta lucha no ha sido en vano. Hemos logrado el objetivo para todos y todas. En Quito informó Adriana Rojas. Por disposición del Ministerio de Educación, las clases se reanudan este día martes 15 de octubre. Según el anuncio de la ministra, los días de clase perdidos por los estudiantes no serán recuperados los fines de semana. Escuchemos. Las garantías de seguridad y movilidad para los estudiantes del país están garantizadas. Esto una vez las protestas en diferentes puntos de la nación finalizaron. Después de una evaluación rigurosa de todo el proceso y porque ya estamos sentados en la mesa de mediación y diálogo, consideramos que ya es momento de volver a la normalidad. Con este criterio, la cartera de Educación dispuso que todos los establecimientos, sean estos fiscales particulares o fiscomisionales a nivel nacional, retornen a clase este martes 15 de octubre. Para beneficio de las familias, los días de estudio perdidos no serán compensados los fines de semana. Con eso quiero decir que no se van a recuperar los sábados ni horas extras durante la semana, porque las personas trabajan, estudian, tienen programas de esparcimiento y de unión familiar. Pero de igual manera, estos días perdidos de clase tienen que ser recuperados. Por lo tanto, lo que sería es prolongar las clases al final del trimestre. Además, aseguró la ministra, los días de clase a recuperar serán inferiores a los perdidos. Esto debido a que se sostiene un programa distinto en donde existirán otros componentes que permitan generar ambientes de aprendizaje sin necesidad de ir a los establecimientos educativos. Habrá un componente de trabajo autónomo en las casas, proyectos, tareas de reflexión, de investigación, escolares, extracurriculares. También las instituciones tendrán su margen de autonomía para decidir según su contexto y necesidades cómo recuperar las clases. Producto del paro que se extendió por 11 días, se registraron en Quito 5 instituciones que fueron violentadas. Sin embargo, dijo la ministra, las pérdidas no son de mayor necesidad, por lo que se reitera que en todos los planteles educativos las clases se reinstalan este martes 15 de octubre. Informó Javier Rosero. Y fue detenida la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, tras el allanamiento a su vivienda autorizado por la Fiscalía. Allí se habrían encontrado indicios de una presunta instigación de las manifestaciones perpetradas en Quito y varias ciudades del país. Además, las autoridades allanaron el domicilio del ex asambleísta Virgilio Hernández. La Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutaron el allanamiento a la casa de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Según información de la Fiscalía, en el lugar se encontraron equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación. No tienen una sola prueba. Las volquetas, que me demuestren las volquetas. Las vías cerradas, que me demuestren. La vivienda del ex asambleísta Virgilio Hernández también fue allanada por la policía. En el interior se encontró dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos. Sin embargo, la Fiscalía, a través de su cuenta de Twitter, informó que no existe parte policial sobre una supuesta detención de Virgilio Hernández. Esto luego de que el gobierno nacional acusara a varios funcionarios del expresidente Correa de ser algunos de los presuntos instigadores para las manifestaciones que terminaron en saqueos y destrucción de varios bienes públicos y privados de Quito y otras ciudades del país. Correa, Pavón, Patiño y Hernández estuvieron en Venezuela recibiendo órdenes del sátrapa latinoamericano. Familiares, amigos y simpatizantes de los detenidos llegaron a la unidad de flagrancia. Creemos que esta detención es injusta y es arbitraria y esta prisión de Paola Pavón. El exdefensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, mencionó que vigilará la acción de las autoridades para evitar vicios en el proceso de investigación. Porque lo que ha ocurrido aquí es una protesta política, ciertamente, y tienen que salir en libertad. La Fiscalía indicó que también se detuvieron a Pablo D. y Cristian G., al parecer asesores de la prefecta y el exasambleísta. Se espera que la audiencia de formulación de cargos se realice en las próximas horas, informó Sofía Vintimilla. La prefectura de Pichincha rechazó la detención de la principal autoridad de la entidad, Paola Pavón.
A pesar de ello, mencionaron que apoyarán con limpieza de la ciudad. Veamos. El viceprefecto de Pichincha, Alexandro Tonelo, relató los hechos sobre el allanamiento a la vivienda y la detención de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Se trata de la primera autoridad de la provincia, electa democráticamente en las urnas el pasado 24 de marzo. Nos preguntamos, ¿cómo podemos confiar en el Estado de Derecho? Solicitó que se respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución y las leyes de la República. El gobierno debe saber que en democracia hay oposición política, que no es delito disentir o tener una opinión distinta, que no es lo mismo adversario que enemigo. Mencionó además que la prefectura de Pichincha colaborará en la limpieza de la ciudad para que todo vuelva a la normalidad. Que todo vuelva a la normalidad, habilitando vías y retomando un camino próspero para Pichincha. Dio a conocer que en los días de manifestaciones, la prefecta habría puesto al servicio de la ciudadanía las ambulancias y equipos médicos para dar atención a los heridos. El pueblo de Pichincha la eligió para estar al frente del gobierno provincial, para que ahora debe abordar las diferentes urgencias que necesita la provincia tras tantos días de convulsión. Para finalizar, mencionó que seguirán trabajando para que Pichincha vuelva a ser un pilar de desarrollo, informó Patricia Aldaz. Y la jueza Andrea Patiño dictó prisión preventiva para la ex alcaldesa de Durán, Alexandra Arce, y a Erika M. por presunto delito de asociación ilícita para la paralización de servicios, rebelión y la discordia con relación a las manifestaciones y paro de actividades en ese cantón desde el pasado 3 de octubre. En la diligencia, las autoridades de la Fiscalía presentaron pruebas para la investigación que se sigue a la exfuncionaria municipal. El gobierno mexicano en un comunicado informó que 6 personas se encuentran protegidas de su embajada en Ecuador. 3 de ellos son legisladores. Se trata de Luis Fernando Molina, asambleísta alterno nacional, la asambleísta nacional Soledad Buendía y su pareja, Carlos Viteri, asambleísta nacional, y su esposa, Tania Pauquer, y Leonidas Aníbal Moreno Ordóñez, procurador síndico de la prefectura de Pichincha. A esta lista se suma la asambleísta Gabriela Riveneira, quien se encuentra resguardada en dicha sede diplomática desde el 12 de octubre, todos vinculados al movimiento Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa. México señala que su accionar es en respeto y protección de los derechos humanos, pero recalca su postura de no intervención. Y César Litardo, presidente del Legislativo, mencionó que durante los días de protesta la Asamblea Nacional fue garante de la estabilidad del país. Además, mencionó que para reparar los daños causados a la edificación se necesita alrededor de $50.000. Tras el acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena, César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, mencionó que el país recuperó la paz. Ratificar que esta asamblea pasará a la historia como la asamblea que en estos momentos complejos siempre generó estabilidad democrática en el Ecuador. Resaltó que los asambleístas durante el proceso fueron garantes de la estabilidad del país y que no sesionaron por la falta de seguridad. Hubo en algunos momentos un intento de generar desde la Asamblea un golpe de Estado, de generar inestabilidad democrática. Hay ya varias personas detenidas, de hecho creo que las personas detenidas sobrepasan más de 1.000. Además calificó como un acto terrorista el ataque que sufrió el edificio de la Asamblea y de la Contraloría. Si es que la justicia, que es la entidad encargada de determinar responsabilidad en estos casos, tiene evidencias de que existe algún tipo de asambleísta que ha incumplido la norma jurídica, la Asamblea tendrá que dar todo el respaldo primero jurídico y político para que se procesen. En cuanto a la reparación, mencionó: aproximadamente $40.000 a $50.000 es lo que un poco la Asamblea podría necesitar para reconstruir. El presidente Litardo mencionó que la Asamblea garantizará las medidas para que vayan dirigidas a los más pobres. Y que esta Asamblea va a estar presta para actuar de manera inmediata cuando el gobierno envíe el proyecto económico urgente que tramitaremos de manera célere para poder generar también estas ideas al país.
Por otra parte, se refirió a un ataque que habría sufrido su familia. Fueron momentos muy complicados para mi familia, sobre todo porque ellos no tienen ninguna responsabilidad política sobre lo que pasa en el país o lo que mis decisiones o mis acciones puedan tomarse como un ejemplo. Informó Patricia Aldaz. Y el municipio de Quito ha impulsado la denominada Minga por Quito. Varias instituciones municipales y ciudadanos se han convocado en diferentes puntos para limpiar la capital después de la devastación causada en 11 días de manifestación. Aunque la denominada Minga por Amor a Quito se proclamaba pacífica, hubo un grupo de personas que, gritando consignas, sacaron a varios medios de comunicación. Horas antes, nuestro equipo pudo constatar que desde tempranas horas varios ciudadanos, entre ellos miembros de entidades públicas, se apostaron en las afueras de la Contraloría General del Estado para iniciar con esta limpieza a Quito. Sí, realmente estamos aquí apoyando, colaborando con la limpieza de la ciudad. Desde las 11 de la noche nos hemos puesto a trabajar en las diferentes calles, en las diferentes avenidas. La devastación en la que quedó al menos de ese sector fue inmensa. Adoquines por doquier, piedras y palos fuera de su lugar y un profundo olor a gas lacrimógeno y polvo invadían cuadras enteras. Según las autoridades municipales, desde hace varios días se han realizado informes para identificar a los vándalos que destruyeron a la ciudad. Es a interponer las acciones legales y todos los medios que el ordenamiento jurídico prevé para impedir que los eventos que ocurrieron y que produjeron daños a la propiedad pública queden en la impunidad. Según el ingeniero Mauricio Rosales, gerente del EMOP, el costo de lo dañado en Quito supera $1 millón. Eso sin contar el centro histórico. Nosotros tenemos afectaciones en vías, en espacio público, en monumentos. Usted puede ver que toda la ciudad está grafiteada. Tenemos semáforos, tenemos señales, tenemos baches que tenemos que arreglar. El alcalde Jorge Yunda dice que ya se han iniciado diálogos con el exterior para encontrar ayuda económica. El Departamento de Relaciones Internacionales del municipio de Quito ha salido ya fuera del país a hacer los contactos con diferentes ciudades en el mundo que ya han comprometido la ayuda especialmente al patrimonio. Mientras tanto, las acciones de limpieza continuarán. En Quito informó Andrea Urbe. Y es que además de los bienes públicos que se destruyeron durante 11 días de manifestaciones en la capital, hubo muchos bienes privados que también se vieron afectados, sobre todo en los alrededores de la Asamblea Nacional. Varios locales comerciales fueron invadidos por vándalos que saquearon lamentablemente todo lo que encontraron. Veamos. Villalba ha trabajado durante años en este local ubicado frente a la Asamblea Nacional, un restaurante. Este local de comercio, junto con uno de comida rápida, han sido para ella y su esposo la fuente de sustento económico de su familia. Ha sido causa de alegrías por mucho tiempo, pero hoy no. Al verlo se le inundan los ojos de lágrimas, pues está completamente destruido. Durante las manifestaciones, un grupo de vándalos ingresó y se llevó todo. Me quedo con las manos vacías, exactamente, me quedo en la calle, tantos años de lucha con mi esposo. Es el trabajo del día, si se han llevado hasta donde tenemos las cucharas, los cubiertos, no tengo una cuchara, no tengo un cuchillo, no tengo nada. Aunque su esposo llegó justo en el momento, no pudo hacer nada. Vecinos pudieron grabar el hecho. En este video, por ejemplo, se ve cómo con ayuda de un palo enorme, los vándalos logran ingresar. Vine y esto era una batalla campal, todo esto habían destruido, todo el parqueadero, estaban aquí adentro y cuando yo grité a la policía lo que hizo es arremeter con gas, dispararon bombas lacrimógenas, pero aún así ellos se pusieron en la parte posterior y luego cuando la policía se fue, me cogieron aquí, me maltrataron, me pegaron, me patearon en la cabeza. Aquí sin mucha dificultad se llevan tanques de gas, ollas. Se llevan el trabajo de muchos años. Esto no puede quedar así, yo no me puedo quedar en la calle con manos cruzadas y con mis hijos, ¿qué les doy de comer? Si este es nuestro sustento del día a día, y nuestros empleados igual. Pero no es el único caso. Para precautelar su kiosquito de caramelos, el señor y la señora Villa dejaron embodegando su mercancía en un cuarto alquilado.
Su sorpresa fue cuando llegaron este lunes a ver que no quedaba nada. Se lo habían llevado todo. Yo tenía la bodeguita que yo arrendaba aquí por mis cositas, pero ¿qué pasa? Que me han roto todo, se han llevado las cosas, lo poco que tengo para yo sobrevivir, eso se me van llevando. Aquí nosotros el día martes sacamos a machetes a mucha gente y vino un policía, me grabó diciendo que yo estábamos apoyando a la manifestación, cuando estábamos cuidando nuestra fuente de trabajo, nos grabamos en la calle. A mí, niña, ¿cómo va a comenzar de nuevo? Varios centros comerciales cerraron sus puertas durante las manifestaciones, pero eso no fue garantía de nada. Al regresar a trabajar después de haberlo dejado 11 días, se dieron cuenta que no tienen cómo. No tienen con qué. Tendrán que ser como el fénix. Deberán volver a nacer, literalmente, de entre las cenizas. En Quito informó Andrea Urbe. Y es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que 2.600 millones de dólares serían las pérdidas económicas en el sector comercial tras las manifestaciones. Gracias, amigos, por acompañarnos en el Ecuador y el planeta entero en esta emisión Amaneciendo junto a ustedes. Hay que recordar algunas cosas. Recuerden que hoy hay clases normalmente en el país entero, ¿eh? Clases, los chicos en la universidad, nuevamente a clases a partir del día de hoy. Las gasolinas tienen que regresar a sus precios normales. El costo de la gasolina antes de la entrega del, en este caso del 833, que era pues el decreto, tienen que retornar a sus precios anteriores. Igualmente, la norma, esto es para la ciudad de Quito, del hoy no circula, nuevamente está en aplicación. Son 3 y 4, por favor, 3 y 4 los que hoy día tienen restricción. Y para los que están ya yendo a sus trabajos, los buses tienen que retornar igualmente a los costos anteriores. Todo eso es importante para que usted sepa, son las últimas noticias que se tiene alrededor de la eliminación del decreto. La Federación de Cámaras del Ecuador cuantifica que 2.600 millones de dólares aproximadamente por pérdidas en el sector económico, dice, como consecuencia de las paralizaciones, tanto indígena. Al respecto analizan la posibilidad de acceder a financiamiento con la banca privada o pública, esto para enfrentar los problemas económicos que se les presentará. Veamos. Literalmente, una vez que pasó la tormenta, la Cámara de Comercio de Quito da cuenta de las secuelas de lo que fue la paralización indígena. Quien paga los platos rotos en este momento va a ser el sector productivo. Tiene que seguir endeudándose, tiene que ver de dónde consigue dinero, tiene que pagar las cuentas y tenemos que ver cómo trabajamos con diferentes sectores del gobierno, la banca pública, la banca privada, el IES y el SRI. ¿Por qué? Porque el principal problema que tienen los negocios pequeños, medianos y muchos negocios del país es la liquidez. Para la Cámara de Agricultura no es fácil calcular a cuánto ascienden las pérdidas económicas, esto por diferentes razones. No es tan sencillo decir cuánto perdió un sector u otro, porque hay sectores que perdieron la producción de ese día o de los días que no pudieron entregar, y hay otros sectores que perdieron la producción del futuro. Hubieron daños en fincas ganaderas, asaltos, hubieron daños en agroindustrias, hubieron ataques directos al sector florícola. Las pérdidas para el sector, inclusive comercial, yo creo que no va a ser fáciles de cuantificar. La Federación de Cámaras del Ecuador sí da cifras, serían 2.600 millones de dólares en contra por la paralización indígena. Y esto es gravísimo porque el Ecuador atraviesa un momento económico muy difícil. Como sector productivo nosotros hemos sido muy claros y nos reafirmamos. El Ecuador tiene que tener un equilibrio o balance fiscal. Si es que no tenemos un equilibrio económico, no podemos aspirar a crecer, a desarrollarnos. Con esos números, demandan también ser parte de la mesa de diálogo. Un tema que es fundamental. El sector privado genera 9 de cada 10 empleos. Por lo tanto, genera la inversión privada. Por lo tanto, debemos ser tomados en cuenta también dentro de todos los diálogos que se están haciendo. Informó Héctor Romero. Y las paralizaciones afectaron a las exportaciones a nivel nacional. Productos que representan los principales rubros de ingresos no petroleros disminuyeron en sus envíos.
Fueron 11 días donde las actividades de distintos sectores de la economía se tornaron irregulares debido al paro nacional y las exportaciones también se vieron perjudicadas. Sergio Murillo, presidente de la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador, habla de una afectación del 10 al 12% en volúmenes de exportación. Si bien en banano podemos hablar de un 10-12%, en flores son cifras cercanas al 80-90% que se dejó de exportar y que su recuperación no va a ser inmediata, precisamente porque el tema logístico, el barco no espera, el barco es inmune a lo que pueda pasar en cualquier país. Aproximadamente 8.000 contenedores de exportación salen del país semanalmente y desde Guayaquil sale la mayor cantidad de dichos contenedores. Por tanto, con las paralizaciones se generan grandes pérdidas económicas. Es decir, si no se cumplió algo en la semana pasada, eso no se recupera en la siguiente semana, no necesariamente. En el 99% de los casos no lo va a recuperar. Las cifras de pérdidas están más dirigidas hacia los sectores que nosotros servimos, es decir, banano, cacao, camarón, todo el comercio exterior. Murillo explica que para unir esfuerzos y retomar el desarrollo normal de actividades productivas, se han reunido con el vicepresidente Otto Sonnenholzner. El primer objetivo era tener paz y lo estamos viendo. Si bien la operación se disminuyó en la parte portuaria la semana pasada y los días anteriores, hoy es una tranquilidad que podemos decirla frágil, pero estamos tranquilos. Estamos operando como se venía operando antes del 3 de octubre. Informó Adriana Peralta. Queremos invitarles, amigos, a las 7:30 de la mañana en el Comercio TV, el segmento de nuestro invitado con Miguel Rivadeneira entrevistará a José Augusto Briones, es el secretario general de la Presidencia de la República, con quien se va a analizar el diálogo, el acuerdo y la construcción de un camino de normalidad en el país. Así que invitados todos, 7:30 de la mañana. Y pese a que el presidente de la República, Lenín Moreno, tuvo que dar marcha atrás con la eliminación de subsidio a la gasolina extra y diésel, el analista político Santiago Basabe asegura que ganó en legitimidad. Al respecto, el ex vicepresidente Blasco Peña Herrera señala al correísmo como el gran perdedor de la protesta indígena. La derogatoria del decreto 883 creado para eliminar el subsidio de la gasolina extra y diésel tiene costos y beneficios para todos los sectores involucrados, advierte el analista político Santiago Basabe. Para él, a pesar que el gobierno nacional quedó con una lesión política, ganó legitimidad. Creo que gana en el sentido de que se pudo mantener en el gobierno y se ganó en institucionalidad, y eso me parece que es bastante. Y es meritorio. Los indígenas ganan mucho en cohesión interna, creo que es un triunfo importante para ellos, ganan en reposicionarse lo que habían perdido durante los 10 años del gobierno del presidente Correa, pero me parece que pierden legitimidad frente a la gente de afuera, a los blancos mestizos. El ex vicepresidente Blasco Peña Herrera prefiere hablar de perdedores. Yo creo que hay un solo gran perdedor, que es el país, porque esta movilización indígena lo que ha hecho es deteriorar la imagen del Ecuador. Nuestros entrevistados comparten criterio en señalar que quien salió mal parado en las protestas fue el correísmo. Termina siendo desvinculada de los indígenas, desvinculada del gobierno y quedando en la mitad como el foco de críticas, el foco de escarnio público por todos los actos vandálicos que se les atribuyen a ellos y que en alguna medida existen ciertas pruebas para ello. Un grave perjuicio que ha sufrido, un merecido perjuicio que ha sufrido. Una tarjeta roja de la cual no va a ser fácil recuperar. Así es, sí. Yo espero que la tarjeta se vuelva un poco más roja. Identificados ganadores y perdedores en la movilización indígena, resta por sentarse a la mesa de negociación para concebir un nuevo decreto que de alguna forma alegre a todos. En ese sentido yo creo que va a ser un decreto donde elimina subsidios por excepción. La regla más bien va a ser la cantidad de espacios donde no aplique el subsidio, y eso en términos del hueco fiscal, la brecha fiscal que tiene el país, me parece que ya no va a ayudar en mucho. Creo que esto va a influir para que se cedan posiciones y se encuentre lo que es lógico, una solución, si cabe, como usted bien la dijo, salomónica. Informó Héctor Romero.
La Cancillería ecuatoriana confirmó que este día martes 15 de octubre se desarrollará la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA. Esto será en Washington para tratar la situación de Ecuador durante la paralización. La reunión se realizará a las 2 de la tarde, hora de nuestro país. Hemos pedido la convocatoria a una reunión del Consejo Permanente, a una reunión extraordinaria. Va a tener lugar este día martes en la ciudad de Washington. En esa oportunidad nosotros queremos exponer al hemisferio, a la organización que agrupa a todos los países de las Américas, lo que le acabo de mencionar, ese intento de subvertir el orden democrático en el Ecuador, de desarrollar actividades que van a contrariar el enorme decurrir de la democracia en nuestro país, el alterar el orden, el provocar caos, manifestaciones criminales que provocan realmente un impacto muy duro en la sociedad ecuatoriana. Voluntarios y estudiantes de las universidades de Quito que durante los 11 días de protesta se convirtieron en centros de atención y acogida para el sector indígena, en medio de abrazos y aplausos los despidieron. Autoridades de estos centros de estudio calificaron la labor como exitosa. Izando la bandera tricolor y a la voz de Sí se puede. Centenares de indígenas de la Sierra y Amazonía retornaron a sus provincias tras 11 días de largas protestas. Es así que voluntarios, estudiantes, religiosos y ciudadanos, en medio de aplausos, agradecimientos y felicitaciones, los despidieron. Ellos demostraron un gran valor, un gran amor por la tierra. Nos sentimos orgullosos que ellos igual pelearon para los que no podemos salir a ayudarles, pues ahora les ayudamos limpiando las calles, limpiando lo que es nuestras universidades. En este marco, el rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Fernando Ponce, calificó de exitosa y solidaria la labor realizada en estos días por la institución que preside junto a la Universidad Salesiana Central y la Escuela Politécnica Nacional. La primera noche, que fue lunes, atendimos 200 personas. El pico se alcanzó el día miércoles, el día del paro, con unas 1.200, 1.300, pero el segundo pico se alcanzó el sábado, había 1.700 personas, unos 300 voluntarios. Estos centros de estudio superior que en los últimos días se convirtieron en los lugares de acogida, el sector indígena encontró techo, comida, medicinas y hasta guarderías para los más pequeños. Muy satisfechos, pero todavía desafiados. Ahora hay que procesar y hay que ver qué aprendizaje sacamos, tanto desde el punto de vista práctico, ¿no? Cómo organizarse en casos de emergencia, desde el punto de vista humano. ¿Qué nos deja esto como lecciones para la persona y para el país? Finalmente, Ponce agradeció la solidaridad de la ciudadanía que constantemente realizó sus donaciones. En Quito informó Adriana Rojas. 10 personas murieron en incendio registrado en una clínica de rehabilitación clandestina en el sur de Guayaquil. Familiares de las víctimas piden que se investigue este caso en el que hay 2 detenidos. Le contamos. No había respuesta ante lo ocurrido. 10 fallecidos al interior de un inmueble que, según los vecinos del lugar, se trataba de una clínica clandestina de rehabilitación. 2 de los occisos eran moradores de la zona e ingresaron al establecimiento para encontrar solución a su problema de adicción. Bueno, ya venía con un problema de adicción ya desde hace mucho tiempo, pero él decidió dar un cambio en su vida y decidió encerrarse, pensando que era lo mejor para él. 10 personas muertas y no se pudo abrir la puerta, habían 2 puertas, una a la entrada y una a la salida, a la entradita y una más adelante. No se abrió y lastimosamente ya, cuando se pudo abrir ya era demasiado tarde. Un incendio es lo que sorprendió a los pacientes durante el fin de semana en la cooperativa Proletarios con Tierra en el Guasmo, al sur de Guayaquil. De este hecho, 2 personas están detenidas para investigaciones. Ya existen 2 aprendidos que fueron encontrados en la madrugada y 10 personas quienes fallecieron. De las cuales 4 al momento se encuentran no identificados. Sin embargo, familiares de demás pacientes no encuentran consuelo. Aseguran que un descuido en el sitio originó todo. Es una cosa que no había agua. No es justo. En todo caso, es lamentable lo que ocurrió con su familiar. ¿Deberían de cerrar? Que lo cierren, porque no es la primera vez, señores. Es la segunda vez que pasa esto. Son 10 chicos que mueren, ya más antes han muerto 2. Esperan que las autoridades tengan resultados lo antes posible, informó Julio César Saona.
Y delincuentes roban en un local de computadoras en el centro de Guayaquil. Mientras intentaban huir, los antisociales dispararon a los uniformados, quienes repelieron el ataque y lograron su captura. Un menor de edad que pasaba por el lugar resultó herido. Una cámara de seguridad privada capta al propietario del local, mostrando las computadoras que vende a quien creía era un cliente. En cuanto le explicaba, el sujeto avanza, otro ingresa y empuja al dueño. Los dos los amenazaron con armas y uno más entra, mientras los que trabajan en el local fueron llevados hasta el baño para sustraerles todas sus pertenencias. Uno de los ampones empieza a robar las computadoras y otro ingresa a la oficina contigua para amedrentar a 3 empleados. A ellos también los metieron en el baño y los encerraron a todos. Cierran la puerta del baño y ellos sacan un cordel y con ese cordel ajustan la chapa del baño, la amarran a una escalera para que nosotros no pudiésemos salir. El accionar delictivo duró aproximadamente 9 minutos. Le escribí a un amigo que en ese momento nos estaban atracando y que llamara inmediatamente a la policía y en efecto él así lo hizo. Llegó la policía y los sujetos huyen en este vehículo. Durante una persecución que avanzó hasta el centro de Durán, lograron interceptarlos, pero los ampones responden con disparos. Los individuos proceden a bajarse del vehículo y realizar disparos en contra de los miembros policiales, por los que en legítima defensa los miembros policiales repelen dicho ataque. Producto de este intercambio de disparos existe un menor de edad herido. Se realizarán los trámites y pericias respectivas de tipo balístico para determinar con qué arma dispararon, en este caso, los presuntos sospechosos de este ilícito. El menor de 13 años de edad está siendo atendido en el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante. Se encuentra estable, se está verificando con los médicos para ver cuáles son los daños ocasionados por este disparo a la altura de la mandíbula. Uno de los 4 detenidos resultó herido. El afectado reconoció a todos. ¿Cuánto se le robaron en total? En dinero en efectivo se llevaron casi $10.000. En máquinas sí se llevaron más o menos unas 8 o 10 máquinas, unas laptop. La víctima recuperó parte de lo robado y asentó la denuncia en la fiscalía para que los antisociales paguen por el delito. Informó Roselena Vascones. 6 de la mañana y 45 minutos, allá en Galápagos 545, casi media tonelada de droga fue decomisada por la Policía Antinarcóticos en 2 casos registrados en Guayaquil. Se pretendía trasladar al mercado internacional 4 millones de dosis de cocaína a través de 2 contenedores en el puerto marítimo. Le contamos. En el primer caso, la unidad antinarcóticos encontró dentro de un contenedor en el puerto marítimo 6 sacos de yute, en cuyo interior habían 344 bloques con cocaína. Que estaban con destino a la República de España. Iban siendo enviados en carga de fibra de yute de exportación. Dio una alerta positiva en un contenedor que al revisar los sellos de seguridad no correspondía a los mismos. Obviamente eran adulterados, por lo cual se realizó la inspección interna dentro del contenedor y se pudo encontrar 6 sacos de yute en cuyo interior existía 344 bultos o paquetes, los cuales contenían una sustancia blanquecina que, sometida a la prueba de campo, se determinó que era cocaína. En la inspección de otro contenedor se encontraron 75 paquetes con 78 kilos de cocaína. Carga que salía con destino a Panamá, en tránsito a Grecia, que estaban camuflados en cajas de exportación de banano. De igual manera, los sellos de seguridad eran adulterados. Al realizar la inspección del mismo, se encontró 75 paquetes, los cuales obviamente, sometida a la prueba de campo, dio positivo para cocaína. En los 2 casos no existen detenidos, pero permitieron la aprehensión de 419 paquetes conteniendo un peso de 458 kilos de cocaína. De esta forma se evitó la comercialización de 4 millones de dosis de droga en los países de consumo. El alcaloide está valorado en $22 millones en el mercado internacional. Informó Roselena Vascones.
Vamos de vuelta a nuestro país. En la Corte Provincial de La Suay se instaló la audiencia de apelación solicitada por Juan Andrés B., alias El Mangajo, sentenciado a 29 años y 4 meses de prisión por violación a un adolescente de 15 años de edad. La Fiscalía demostró su responsabilidad en el delito con 108 pruebas, por lo que la Corte ratificó la sentencia impuesta. Este ciudadano enfrenta más cargos de violación y pornografía infantil. Le contamos. Luego de sortear varios inconvenientes que se presentaron en la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de La Suay antes de la audiencia de apelación solicitada por Juan Andrés B., alias El Mangajo, ciudadano sentenciado a 29 años 4 meses por violación a un adolescente de 15 años, al fin esta se pudo desarrollar. Es una sentencia importante dentro de este caso, son 29 años, 4 meses. La sala, luego de escuchar los argumentos de las partes, fundamentalmente del procesado, quien intentó rebatir la denuncia de la menor ofendida, resolvió desechar el recurso y ratificó la sentencia. Ha resuelto no aceptarse el recurso de apelación y ratificar la sentencia que el Tribunal de Garantías Penales había emitido en su momento oportuno, después sancionándole a un procesado conocido como Mangajo, con una pena privativa de libertad de 29 años 4 meses y una reparación integral de $5.000 para la víctima. La abundante cantidad de pruebas presentadas por Fiscalía lograron la ratificación de la sentencia. 108 pruebas en la audiencia de juicio con la que se justificó la existencia de la infracción. Esta es la primera sentencia que recibe el procesado, pues en próximos días enfrentará un juicio por pornografía infantil y en el mes de enero una audiencia de juzgamiento por otra violación a una menor. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. La Agencia Metropolitana de Tránsito rechazó la agresión que uno de sus funcionarios habría sufrido, uno de sus agentes que habría sufrido por parte de un supuesto conductor de taxi. El hecho fue evidenciado en las redes sociales cuando varios ciudadanos compartieron el video de lo que ocurrió. Asimismo, la agencia reguladora expresó que iniciarán las investigaciones y acciones legales para determinar responsabilidades pertinentes.